Hola, buenas amigos, ¿cómo están? Mi nombre es José Ángel Cruz Hernández y actualmente soy estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, en el cual estoy cursando mi tercer semestre en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. En este caso vamos a hablar un poco acerca de la recursividad basada en el libro Estructura de Datos de la tercera edición de Osvaldo Cairo y Silvia Guardati. Bueno, ahora bien, vamos a conocer qué es la recursividad. La recursividad fue un concepto que primero se dio a conocer en lo que fue la rama de la matemática. Ya posteriormente surgió en lo que hoy en día es la programación. Y bueno, esto se refiere a que es un procedimiento que se va a llamar a sí mismo para poder resolver un problema. La clave de la recursividad consiste en dividir un problema grande en problemas más pequeños y similares al original. Esto para que de tal manera que nosotros al poder resolver esos problemas más pequeños se dé por concretado el problema principal, o sea, ya se dé por completado. Ahora bien, para que esta recursividad funcione, pues debe existir una condición base o un caso base, como le queramos llamar, para que esto detenga la cadena de las llamadas recursivas. Si un caso base no existiera, pues la recursión iba a continuar indefinidamente, lo que esto pues nos va a provocar un error. Y aquí nos hace mención que existen dos tipos de recursividad, la directa e indirecta. Bueno, la directa ocurre cuando una función se llama a sí misma directamente y pues, es el tipo más simple de la recursividad y sigue una estructura básica donde la función pues invoca con diferentes parámetros hasta que se alcanza una condición base que tiene la llamada recursiva. Ahora bien, la recursividad indirecta ocurre cuando una función no se llama a sí misma, sino a través de una función, pues va llamando a otra función que pues a su vez esta también termina llamando a lo que fue la primera función y se crea una cadena de llamadas recursivas entre dos o más funciones. Bueno, y ahora vamos a conocer acerca de las ventajas y desventajas que pues nos puede ofrecer lo que es la recursividad. Una de las ventajas principales y más importantes es la reducción del código o menos código. Pues en ocasiones la recursividad nos permite escribir un código mucho más sencillo y legible para el usuario. Eh, También es un código pues muy simple y elegante y ideal para problemas que se pueden dividir pues en esos subproblemas como árboles, Fibonacci o factoriales. Otra de las ventajas es la solución de problemas complejos. Algunos de los problemas como el recorrido de árboles o gráficos son mucho más fáciles de resolver mediante pues lo que es la recursividad y pues algunas de las desventajas. eh, Sin embargo, pues esto no es muy agradable, pero sabemos que también las va a presentar. eh, Son la complejidad en problemas grandes que pues involucran muchas interacciones como el cálculo de factoriales o Fibonacci. Pues la recursividad puede volverse costosa y generar múltiples llamadas redundantes. eh, Otra es la eficiencia, que los algoritmos pues, recursivos pueden ser menos eficientes debido a la sobrecarga de llamadas a funciones, lo que esto pues nos incrementa el uso de memoria, que también lo conocemos como pila de llamadas. Este, y también que no siempre es óptima en problemas pues grandes, la interacción puede ser mucho más eficiente, ¿verdad? Estas son solamente por mencionar algunas de las ventajas y desventajas de la recursividad. Yo lo tomo como algunas de las más importantes. Bueno, ahora bien, vamos a hacer mención de algunos casos que se muestran en el libro Estructura de Datos de Osvaldo Cairo, en el cual tal vez no lo menciono de manera cronológica, pero haré mención de cada uno de ellos, a excepción del que el profe Robert nos indicó. Bueno, vamos a empezar con el factorial de un número. El factorial de un número entero, n, se va a definir como el producto de los números comprendidos entre 1 y n, que pues en este caso n es el número que introduce el usuario, o también como n por el factorial de n-1.
así aparece el concepto de recursión. Entonces la expresión de n y su símbolo de expresión simboliza el factorial de n, en donde el factorial de 0 es igual a 1 y el factorial de 1 también es igual a 1. Bueno, vamos a introducir primero que nada en nuestra biblioteca el using namespace std, que esto nos va a servir para hacer un código mucho más simple y pues no estar agregando el std cada vez al momento de nosotros poner el sea o el sin, por ejemplo. Posterior a ello vamos a hacer una declaración de la función factorial, que en este caso se va a definir una función llamada factorial que va a recibir el parámetro de tipo entero como int, y pues esta función se utiliza para calcular pues el factorial de un número, como ya lo había mencionado. Posterior a ello, nuestro caso base va a constar de un if, perdón. Y bueno, el caso base es cuando el valor de un número 0, de un número 0, pues en este caso el factorial de 0 es 1, por definición matemática. Entonces, así que el número es 0, se le va a dar el valor de 1. Posterior a ello, nuestro caso recursivo comienza en el else, donde si el número no es 0, pues se va a entrar el caso recursivo. La función se va a llamar a sí misma restando 1 al valor de n, que en este caso ya lo había dicho que n es el valor que el usuario introduzca. Y entonces va a multiplicar ese valor por el resultado de la llamada recursiva. Y esto continúa hasta que llega al caso base, donde el número va a ser igual a 0 o n es igual a 0. Por ejemplo, si se introduce el valor de 5, la función hará lo siguiente. Factorial de 5 va a ser igual a 5 por el factorial de 4, pero como la máquina no sabe cuál es el factorial de 4, va a hacer una secuencia donde el factorial de 4 va a ser igual a 4 por el factorial de 3, pero la máquina no sabe cuál es el factorial de 3, entonces hará otra secuencia donde el factorial de 3 va a ser igual a 3 por el factorial de 2, y así sucesivamente hasta llegar a factorial de 0, que en este caso es nuestro caso base, que sabemos que es igual a 1, y entonces ahí ya va a aplicar lo que es el caso recursivo, y va a multiplicar a 1 por 1, 2 por 1, 3 por 2, y así sucesivamente, para que nos muestre el resultado del factorial de 5. Ahora bien, vamos a continuar con lo que es nuestra función principal, que es el main. Vamos a declarar una variable que en este caso yo le di el nombre por tipo entero como número. Y posterior a ello vamos a mostrar o a pedir al usuario que introduzca un número. Entonces vamos a aplicar lo que es el cout con un mensaje en donde se le pide al usuario pues introducir ese número para poder calcular su factorial, y lo vamos a mandar a imprimir con el sin, perdón. Bueno, ya posterior a ello vamos a mostrar vamos a mostrar el resultado, que es la línea en la que se va a imprimir en la pantalla el factorial de un número que el usuario ha introducido, llamando a la función factorial número. Y pues la función va a constar también de un donde esto simplemente va a añadir un salto de línea. Si nosotros lo metemos ahorita al Visual Studio, pues, y por ejemplo ponemos el factorial de 5, si nosotros introducimos el factorial de 5, pues nos va a dar un resultado que va a ser igual a 120, ya que pues 5 por 4, 4 por 3, 3 por 2 y 2 por 1 y 1 por 1, pues va a ser igual a 120. También lo podemos hacer manualmente en una calculadora para poder verificar ese resultado. Por lo tanto, este es el caso factorial de un número. Bueno, ahora continuaremos con la sucesión del Fibonacci, donde la serie del Fibonacci es una secuencia de números en la que cada número es la suma de los dos números anteriores. La secuencia comienza típicamente con los números 0 y 1, y a partir de ahí cada término se calcula sumando las dos anteriores. Ahora bien, vamos a declarar nuestra función, donde va a recibir pues tipo de datos enteros int, y pues vamos a calcular pues lo que es la serie de Fibonacci, así que también introducimos
el nombre de Fibonacci. Posterior a ello vamos a comenzar con nuestro caso base 1 y nuestro caso base 2, donde vamos a utilizar un if y un else. Bueno, si nuestro número es igual a 0, nos va a retornar 0. Y por lo tanto, si nuestro número es igual a 1, también nos va a retornar 1. Posterior a ello, comienza nuestra llamada recursiva, donde nos va a retornar, si n no es ni 0 ni 1, pues se va a entrar al caso recursivo, que en este caso es la serie de Fibonacci, y se le llama a sí misma con los valores de n-1 y n-2, donde n, pues como ya lo repetí, es nuestro número, sumando ambos resultados. Este proceso sigue hasta llegar a los casos básicos. Por ejemplo, si nosotros introducimos el número de 5, pues la llamada recursiva sería Fibonacci de 5 va a ser igual al Fibonacci de 4 más el Fibonacci de 3. El Fibonacci de 4 va a ser igual al Fibonacci de 3 más el Fibonacci de 2. Y así sucesivamente hasta alcanzar los casos bases, que son 0 y 1. Vamos a pasar ahora con nuestra función principal, que va a comenzar declarando otra vez una variable llamada inNúmero para poder almacenar nuestros datos que pues el usuario introduzca. Posterior a ello vamos a poner vamos a mandar imprimir un mensaje donde le pida al usuario pues introducir un número para poder calcular el término del Fibonacci. Lo vamos a mandar a imprimir con nuestro sin y nuestra variable número. Y una vez dado eso, aquí también pudimos haber agregado un if, en donde si nuestro número era menor a 0, pues nos iba a mostrar un mensaje donde el término de Fibonacci no está definido por números negativos. Sin embargo, a mí se me pasó a agregarlo. No era necesario, esto solamente es necesario, bueno, sí era necesario, porque si el usuario es de plano muy tonto e introduce un número negativo, pues le va a cerrar prácticamente la pestaña al momento de ejecutar y pues no le va a aparecer un mensaje. Entonces, pues para verlo mucho más estético y detalladamente, pues era necesario agregar esto, que pues con números negativos no se va a poder calcular. Bueno, lo menciono para cualquier duda no para cualquier duda, sino para cualquier cosa que se llegue a presentar esa situación. Ahora vamos a, este, a mandar imprimir nuestro número. Entonces, introducimos un SEAU donde mostramos el mensaje, el término, y mandamos a llamar nuestra variable, que ahí se va a almacenar el dato que el usuario introduzco. Posterior a ello mostramos otro mensaje que dice de la serie de Fibonacci es, y pues ya mandamos a mandar el programa de la función, que es Fibonacci igual a número, y nuestro end, que ya saben es un salto de línea correspondiente. Y pues bueno, aquí termina nuestra sucesión del Fibonacci. Bueno, ahora bien, vamos a continuar con el tercer ejemplo, que es nuestro coeficiente binomial, que pues prácticamente se refiere a la cantidad de formas en que se puede elegir K con elementos de un conjunto n de elementos. Bueno, ahora bien, nuestra función de coeficiente binomial, nuestro código comienza con la función cb, que en este caso esta función recibe dos enteros a y b, que nos va a calcular el coeficiente binomial de a y b de manera recursiva. Bueno, nuestro primer caso base consta de un if, donde si b es igual a 0 y a es igual a b, nos va a retornar 1. Si b es 0, pues el coeficiente binomial es 1, porque hay solo una forma de elegir 0 elementos de un conjunto. Y si a es igual a b, pues también es 1, porque solo hay una manera de elegir todos los elementos de un conjunto del tamaño de a. Bueno, nuestra llamada recursiva empieza con un else, donde nos va a retornar si a no es igual a b ni b es igual a 0, entonces el programa utiliza la relación recursiva del coeficiente binomial, donde el coeficiente binomial es igual a, a menos 1
y b menos 1 más a menos 1, subconjunto de b. Y pues prácticamente se descompone en dos casos. Ahora continuamos con nuestra función principal, que es el main. Declaramos nuestra variable a y nuestra variable b. Declaramos dos variables porque nos va a pedir dos números. Ahora mandamos imprimir un mensaje donde le pide al usuario ingresar el primer valor. Mandamos a imprimir nuestra variable a. Posterior a ello, mandamos otro mensaje al usuario donde nos ingrese el segundo valor y mandamos a imprimir nuestra variable b, que son las, las variables donde se van a almacenar nuestros datos que pues escribamos. Una función que yo aquí pues quise agregar es prácticamente una característica que nos da el coeficiente binomial, que si que b no puede ser mayor a nuestro valor a porque nos va a arrojar un error. Y yo lo agregué con un if en donde declaro que b no puede ser mayor que a y nos va a imprimir el mensaje b no puede ser mayor que nuestro valor a, nuestro salto de línea. Y a posterior, pues mando a calcular nuestro coeficiente binomial que lo hago con un else, cout el coeficiente binomial de nuestro número, de nuestro primer número y nuestro segundo número va a ser igual a al coeficiente binomial de A y B, usando la recursión y pues ya nos va a imprimir en nuestra pantalla. Bueno, ahora vamos a continuar con el cuarto ejemplo, que es el algoritmo de Euclides, que se utiliza para encontrar el máximo común divisor, perdón, de un número. De dos números, perdón. Este, bueno, aquí comenzamos con nuestra función Euclides, donde nos va a recibir dos números enteros, a y b, como parámetros y nos va a devolver su máximo común divisor. Nuestro caso base nos indica si b es igual a 0, entonces el máximo común divisor va a ser igual a a. Si no, empieza nuestro caso recursivo, que lo hicimos con else, que nos va a retornar que si b no es 0, entonces se va a llamar recursivamente la función Euclides con los argumentos b y el resto de la división entre a y b, que sería a división de b. O bueno, en este caso ese símbolo indica el máximo común, la división, perdón, la división. Posterior a ello, vamos a continuar con nuestra función main, que esta función principal es pues la del programa prácticamente, donde se van a declarar dos variables enteras, c y d, para almacenar los números ingresados por el usuario. Y pues posteriormente vamos a mandar imprimir un mensaje donde le pidamos al usuario el primer número y la vamos a mandar imprimir con el sin y nuestra variable c, donde se guardó nuestro primer número. Vamos a volver a mandar otro mensaje al usuario donde nos ingrese nuestro segundo número en la variable d y la vamos a mandar a imprimir. Una vez dado eso y el usuario haya introducido los dos números, se nos va a llamar a la función Euclides con los valores c y d y se va a imprimir nuestra pantalla y el mensaje, el máximo común divisor, es pues el máximo común divisor de tanto c como d. Y ese sería nuestro algoritmo de Euclides. Vamos a continuar con el siguiente caso, que en este caso es el caso de Euclides. Bueno, se presenta como un ejemplo avanzado de la recursividad, ya que es una función que no puede ser simplificada a un enfoque interactivo sencillo y tiene una naturaleza profundamente recursiva. Ahora bien, nos vamos a nuestro código en el cual esta función calcula el número catalán para un valor a dado. Eh, Definimos nuestro tipo de dato entero y mandamos a llamar la forma recursiva de catalán con solo la variable a. Nuestro caso base va a ser igual a un if, donde si a es igual a 0, nos va a devolver 1, que en este caso es el número de catalán para n que es igual a 0, que es 1. Nos va a retornar 1. Nuestro caso recursivo utiliza un bucle for para iterar desde 0 hasta 1 menos 1, hasta a menos 1, perdón.
y calcula el número de catalán de cada subproblema, sumando los resultados a una variable resultado. Que esta fórmula utilizada es la definición recursiva del número en catalán. Ahora bien, continuamos con nuestra función main, que es la declaración de variable entera, que en este caso también la llamé A, y nos va a servir para almacenar el número ingresado, pues que cada usuario quiera introducir. Vamos a mandar a llamar nuestro mensaje, introduce tu valor a, perdón, para calcular nuestro número catalán y vamos a mandar a llamar la variable A. Posteriormente a ello, el SEAU va a mostrar el siguiente mensaje, el número de catalán del valor y nuestra variable A, que fue donde se almacenó el valor, es, y catalán es entre paréntesis A, es nuestra variable de la función recursiva. Y ese es el caso del catalán. Bueno, ahora bien, esta función Ackermann es una función matemática recursiva que pues crece extremadamente rápido. Nos vamos a nuestra línea de código en donde nuestra función Ackermann es la función principal del código y nos define que la función de Ackermann es una función recursiva de crecimiento extremadamente rápido, conocida por ser uno de los ejemplos más simples de una función. Eh, empezamos definiendo nuestra función Ackermann con dos variables, A y B. Entonces, nuestro caso base empieza con un if, donde si A es igual a 0, nos va a retornar a B más 1, que es el primer caso base de la función. Ahora, nuestro segundo if, bueno, en la parte del else, también vamos a introducir un if, en donde si A es mayor que 0 y B es igual a 0, pues la función nos va a devolver un Ackermann, donde A menos 1 con argumentos de 1. Ese es nuestro segundo caso base. Y nuestro caso recursivo empieza con un else dentro del mismo else y que nos va a retornar que si ninguno de los dos casos bases se cumple, pues se aplica la definición recursiva del Ackermann, que es igual a menos 1 de Ackermann del argumento A de B menos 1. Posterior a ello, continuamos con nuestra declaración de variables en el main, nuestra segunda función que va a ser igual a la variable A y la variable B, en donde igual nos va a pedir dos valores al usuario y nos va a mandar a imprimir los siguientes dos mensajes, donde ingresemos el primer valor y el segundo valor y vamos a mandar a llamar a imprimir esas variables A y B. Posterior a ello, vamos a la llamada de la función y salida, en donde nuestra función Ackermann con los valores A y B se va a mostrar en el resultado de la pantalla. Y ahí finaliza nuestra función del Ackermann. Bueno, esto pues sería todo de mi parte. Me faltó el caso recursivo de suma del arreglo, que no fue muy comprendido de mi parte, así que voy a pedir al profe Robert que me lo explique de una mejor manera posible, donde yo lo pueda comprender para poderlo agregar a este video que se va a agregar a nuestro blog de estructura de datos. Espero les haya gustado y les sirva para algún caso similar que tengan y pues muchas gracias.